Buenos días, amados hermanos, amigos y familiares que nos permiten esta hora penetrar en la intimidad de su hogar. El pastor Franklin Quesada Montenegro, de la Iglesia Evangélica Metodista Osana, ubicada a 600 metros al sur del Sensinay, La Victoria, Horqueta de Sarapiquí, en la provincia de Heredia, en Costa Rica, en el barrio Monteverde, carretera hacia Nazaret. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y les bendigo de una manera maravillosa. Quisiera en esta hora y poner este momento en las manos de Dios, y le invito ahí donde usted está para que oremos. Una palabra de oración invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para decirle: Padre, muchas gracias. Amado Dios, te bendecimos y te adoramos. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y el honor. Y estamos con la plena convicción de que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro ayudador, que Jehová sigue siendo nuestro pastor y que nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Por eso, Padre bendito, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. En estos tiempos se están usando algunos términos muy actualizados y quiero hablar propiamente de lo que es el aislamiento social o distanciamiento social, en donde también otro término que se usa es llamada cuarentena. Amados amigos que nos observan en esta hora, la cuarentena yo la conocí en un término muy niño, cuando en la familia alguna tía, mi madre o algún familiar muy cercano daba a luz a un nuevo ser, o sea, paría un nuevo hijo. Entonces era ahí donde entraba en juego este término. La cuarentena era un espacio de tiempo, obviamente de 40 días, en donde aquella mujer relegaba algunas actividades consuetudinarias y en este periodo de tiempo guardaba reposo. Era un tiempo en donde su cuerpo limpiaba en sus órganos internos algunas sustancias químicas que ya no le servían, porque esas sustancias eran propias solo para durante la gestación de los 9 meses de embarazo. Ahora ha parido y ahora debe limpiar esos químicos que su cuerpo ha producido. Y durante este tiempo no solamente limpiaba, sino que algunos tejidos, algunos músculos, algunos órganos internos, también en estos 40 días se recuperaban, porque habían quedado, algunos hablando muy campiranamente, estirados. Entonces necesitaban alguna recuperación de estos tejidos, estos músculos internos, estos órganos que se habían utilizado mucho durante el periodo de gestación. Propiamente hablando ahora, amados amigos, en lo que es este distanciamiento social que nos tiene en algunos momentos confinados de manera incómoda, en donde nos hemos dado cuenta que las nuevas generaciones no tienen la capacidad ni la iniciativa para poder buscar medios, mecanismos de distracción. Aquellos que peinamos canas, teníamos la habilidad y el ingenio que Dios nos había dado para, con un aro de bicicleta abandonado, hacer las delicias de los juegos. Con un par de trozos de madera se hacían unos zancos, un par de ligas, un pedazo de cuero de un zapato viejo y una rústica rama en forma de horqueta. Se creaba una flecha y era un arma letal, aunque se usaba como juego. En fin, había mucho ingenio, mucha iniciativa para poder recrearse. No teníamos las tecnologías ni las redes sociales de hoy en día, pero fuimos felices, fuimos muy felices. Aquellos que crecimos en el campo, con un bejuco, en un árbol, una liana, como le llaman en otras latitudes, hizo de las delicias. ¿Cuál parque de diversiones? Fuimos muy felices con estas herramientas de juego. Pero hoy en día, en estos confinamientos, en donde muchas familias están confinadas a espacios muy reducidos, y los niños, los más pequeños, a la larga solo tienen una cochera, no tienen una zona verde para poder hacer las delicias del quehacer de la niñez.
Es aquí en donde las autoridades mundiales, y en especial las nuestras locales, gubernamentales, nos han guiado, nos han sugerido y nos han recomendado una cuarentena, pues no propiamente 40 días, ha sido intermitente, pero sí un aislamiento social y un distanciamiento social. Y es aquí, hermanos, donde el texto bíblico nos habla maravillosamente a lo largo de toda la historia bíblica. Existen varias cuarentenas, cuarentenas de días, cuarentenas de años. La Biblia nos habla de cuarentenas de semanas, cuarentenas de meses. Yo quisiera referirme en esta hora a la primer cuarentena que aparece en el texto bíblico, donde la tenemos en Génesis capítulo 7 y versículo 12. Reza la palabra de Dios. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este pequeño texto hace alusión a la primera cuarentena que fue propiamente con aquel patriarca Noé. La tierra estaba corrompida, la tierra estaba llena de maldad, la tierra se había apartado de Dios, la tierra había puesto, la humanidad había puesto oídos sordos a los estatutos y preceptos de la voz de Dios. Y es aquí donde entra en juego una familia, un hombre obediente, un hombre llamado Noé con su esposa y sus hijos. Y atiende el oído fino para escuchar la voz de Dios cuando Dios le dice que cree un arca, que lo confeccione, y obviamente con la revelación le da medidas, le da herramientas y le va guiando paso a paso cómo hacerlo. El mundo circundante de aquella época se ríe, se burla, es una sociedad corrompida y apartada de Dios que no tiene el oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y es aquí entonces donde viene la primera cuarentena, porque como dice este texto bíblico, hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero déjeme decirle, mis amados hermanos, que aquella cuarentena fue más larga, porque en el versículo 24 de este capítulo 7 dice que las aguas duraron 150 días. Por lo tanto, fue no solo 40 días de lluvia, sino que aquella cuarentena, aquel aislamiento social, aquel distanciamiento social se prolongó por muchos días, 5 meses, a 4 meses, 6 meses se especula, porque a 40 días más 150 podrían dar alrededor de 6 meses, pero no especulemos en 4, 5, 6 meses. Lo cierto del caso es que hubo 150 días de aislamiento social en donde una familia que no eran marineros, ubiquémonos en el contexto de la historia, era una familia común, corriente y silvestre de la época, en el sentido que no eran marineros. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de en algún momento experimentar en alguna embarcación en alta mar, sobre todo las embarcaciones más pequeñas, cuando el vaivén de las olas lo mecen y el que no está acostumbrado de repente comienza a sentir náuseas, de repente es inducido al vómito a causa de que su cuerpo, su estabilidad física no está acostumbrada a ese vaivén. Pues imagínense que Noé y sus esposas, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos no eran marineros. Y en aquella gran arca, me imagino que tuvieron, yo puedo inferir, la Biblia no lo dice, yo puedo inferir en esta hora, que el vaivén del agua, después de 40 días, o después en algún tiempo, en estos 150 días, en algún momento preciso, en algún momento específico, puedo inferir de que las náuseas les atacaron. Aquel malestar, pero después de algunos días de aquel confinamiento, de aquel encierro, podemos inferir también que el olor del estiércol de aquella cantidad de animales era fétido. Pero si vamos más allá, después de los 40 días, la gente, no podemos inferir ni especular cuánta población habitaba la tierra en esa época. Pero sí podemos estar seguros, porque el texto bíblico sí lo aclara, toda persona que no estuvo en el arca murió. Por lo tanto, circundaban olores de muerte, olores fétidos, olores desagradables, tanto dentro del arca como fuera del arca. Así que en esas circunstancias, sin ser marineros, con aquellos olores nauseabundos, es aquí donde la primera cuarentena, el primer confinamiento o aislamiento social se lleva a cabo. Pero es aquí donde también la obra maravillosa de Dios tenía un propósito divino. No era agradable, no era bonito. Había que salirse de la rutina, había que salirse de la comodidad, de la cotidianidad. Había que hacer cosas diferentes, en lugares diferentes, de formas diferentes.
no era la común, no era la costumbre, no era la rutina. Y es aquí donde la maravillosa obra de Dios se levanta con todo poder y autoridad. Porque aquellas lluvias limpiaron hasta el último rincón de la tierra, erradicó el pecado circundante fuera de la barca, del arca de Noé, limpió la tierra. Aquellas lluvias penetraron en lo más profundo de los últimos rincones más asiduos para que hubiera una limpieza. Esta primera cuarentena, amados hermanos, nos indica que aquella familia obediente, aquella familia con un oído fino, atento a la voz de Dios, fue obediente, no renegó, hubo burlas, hubo de todo, incredulidad, duda. Hubo un tiempo muy prolongado entre el tiempo que Dios le dice a Noé que haga el arca y el tiempo del diluvio. Sin embargo, aquel hombre, aquel patriarca, permaneció obediente y atento al oído fino de la voz de Dios. También, amados hermanos, quisiera en esta hora hablar de otro periodo de cuarentena, y ese lo tenemos en Éxodo, capítulo 24 y versículo 18. Dice la escritura en este texto que Moisés subió al monte y no comió durante 40 días y sus noches. Este fue un confinamiento también social, un aislamiento social, una cuarentena en la cual Moisés decide, aleluya, guiado también por la voz del Espíritu Santo, subir al monte y no permitir alimento dentro de su organismo. Y es aquí donde entonces el propósito de este aislamiento social era que Moisés tuviera intimidad y comunión con Dios de la misma manera que en este confinamiento, en este aislamiento social que hoy las autoridades sanitarias de nuestro país y en el orbe entero están pidiéndole a las familias, a los individuos que tengan un aislamiento, pero no es para estar de vagabundo, no es para estar buscando el aburrimiento y expresar sandeces y palabras incoherentes, sino es para tener intimidad con tu Creador, intimidad con tu Dios. Moisés subió al monte. Tampoco fue un confinamiento agradable, tampoco fue un aislamiento social que fuera de gusto. Había frío por las noches, probablemente sol calcinante por el día. No había una cama mullida, una cama suave, una almohada, una cobija. No había un helado de chocolate, de vainilla, no había una gaseosa, no había un emparedado, no había un alimento ahí en aquel momento para que confortara a Moisés. Pero ese aislamiento marcó una historia tan gloriosa, porque es ahí donde Moisés comienza a tener revelación. Y aquella revelación trajo no solamente los 10 mandamientos, como muchos pretenden. Ahí hubo ordenanzas a la orden levítica. Y saben que el orden levítico, el ministerio levítico, es la orden sacerdotal que en aquel tiempo guiaba y ayudaba al pueblo a santificarse a través del sacrificio de aquellos corderos, de aquellos machos cabríos. Pero la revelación nos dice en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 que ahora hay un sumo sacerdote. Aquella revelación de Moisés llega hasta Hebreos capítulo 8 y 9 y es aquí entonces donde revela a Cristo. Aquellas leyes, la Torá, que fue revelada a Moisés en ese momento, es tipo de Cristo. La confección de aquel tabernáculo, aquella tienda para la época. Ahora tenemos un tabernáculo no hecho de manos. Y ahora ese sumo sacerdote no entra al templo terrenal, sino que entra al templo celestial y entró una vez y para siempre. Así que, amados hermanos, este otro confinamiento, este aislamiento, esta cuarentena que tuvo Moisés fue también gloriosa, porque hubo revelación, hubo estatutos, preceptos, mandamientos, pero sobre todo guianza, cómo santificarse y cómo aquella situación escatológica nos llevaba a anunciar al Mesías. En 1 Samuel, capítulo 17 y versículo 16, se da otro tipo de confinamiento, otra cuarentena. Y es aquel gigante, aquel paladín llamado Goliat, desafiaba a los israelitas
durante 40 días con sus tardes, llegaba amenazante, llegó desafiante, llegó a humillar y propusieron un trato en donde los filisteos se aseguraban de ganar. La experiencia militar, el poderío militar de aquel gigante, hacía pensar de que el trato que proponían los filisteos, ellos iban a tener ganancias absolutas. Es aquí donde le proponían: manden un representante de los israelitas y peleen contra nuestro paladín. Si ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. Si el representante nuestro gana, ustedes serán nuestros esclavos. Había miedo. Estaban en la línea de batalla. Otro momento de confinamiento, 40 días recibiendo humillaciones, 40 días recibiendo amenazas, 40 días sin dormir, en la tranquilidad, lejos de la familia, lejos del hogar, lejos del el bocadito, la comida exquisita que siempre recordamos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras esposas. Pero en medio de estas circunstancias, en medio de esta adversidad, aquellos que lograron superar aquel confinamiento, aislamiento social, aquella cuarentena, es ahí donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, es ahí donde el Cristo de la gloria, Jehová Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento, levanta a un jovenzuelo, un muchacho, para avergonzar a aquel paladín, aquel gigante. Un hombre jovenzuelo que había sido entrenado enfrentando osos, enfrentando leones, jauría de lobos, y les arrebataba aquel pequeño cordero, aquella presa, y la rescataba. Es aquí donde Dios levanta en medio, al finalizar aquella cuarentena, levanta a un hombre conforme al corazón de Dios, al dulce cantor de Israel. Oh, santo, aleluya. Puedo sentir su maravillosa presencia en esta hora. Porque aquel pueblo, después de aquel confinamiento, después de aquel aislamiento social, aquel distanciamiento social, después de aquella cuarentena de recibir oprobio, de recibir amenazas, de burla, miedo, disgusto, inconformidad, es aquí donde Dios se glorifica. Aleluya. El propósito de Dios era proveer un líder conforme al corazón de Dios. Oh, gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, el aislamiento social de hoy en día ha traído mucha disconformidad a las personas. Pero déjenme decirles, ningún aislamiento ha sido agradable. Ninguna cuarentena. La dama que después de su alumbramiento, aquel nuevo ser, pasa 40 días con dolores, que en nuestra generación les llamamos impuertos. Aquellos músculos, aquellos tejidos, limpiando y comenzando a ser regenerados por la maravillosa obra de Dios en su organismo interno. Así como también Noé, no fue nada agradable pasar 150 días oliendo a estiércol o a boñiga de aquellos animales, los mareos, el vaivén de las aguas, la inseguridad, la incertidumbre, el miedo se apoderaba de ellos, quizás porque afuera no se ilumbraba alguna esperanza. Al igual que el mismo Moisés cuando subió al monte, en la soledad, en el frío, en el calor. Ahí cualquiera puede pensar al escuchar la voz de Dios: estoy escuchando los azules, quizás estoy perdiendo la razón. Pero es ahí donde Dios se glorifica y le dio a Moisés no solamente la Torá, sino también cómo edificar un tabernáculo que iba a ser tipo de la obra maravillosa de Cristo Jesús. Es aquí, en estos momentos de aislamiento, cuando en medio de aquel gigante que amenazaba, al igual que este virus amenaza hoy letalmente de muerte a la humanidad, es ahí donde la gente obediente, es ahí donde aquellos que buscan la intimidad con Dios, es ahí donde aquellos que están dispuestos a pagar el precio de creer que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. O como dice aquel otro Salmo 91, dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es aquí donde también la persona más humilde, la persona más sencilla,
puede matar gigantes desde la oración, desde la obediencia, desde el confinamiento social en la intimidad con Dios. Oh, amados hermanos, algo maravilloso en esta cuarentena, en este distanciamiento social, comience a enfocar las cosas de manera positiva y negativa. Yo puedo decirte en esta hora, el hogar ha sido reconocido por las autoridades gubernamentales, creyentes y no creyentes. Usted y yo sabemos que en este gobierno hay muchas personas ateas que han atentado contra la institución del matrimonio y de la vida misma, contra la institución del hogar y de la familia. Pero ahí, una vez más, el Señor, Dios Todopoderoso, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo aquí en la tierra, una vez más ha puesto las cosas en orden en su lugar. Y le ha devuelto a la santa institución del matrimonio, a la santa institución de la familia y del hogar, el lugar más idóneo para enfrentar esta pandemia. Ahí en la casa, rodeado de tus seres queridos. No es rodeado de los amigos del bar, no es rodeado de los compañeros de trabajo, no es rodeado de los compañeros de deporte. Es con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus nietos. El hogar, el matrimonio y la familia siguen siendo una obra maravillosa de nuestro Creador. Y es en esta familia, en un aislamiento enfamiliado, ahí en el hogar, donde podemos vencer esta pandemia. Déjeme decirle, amados hermanos, la cuarentena todavía hoy limpia la sociedad. La cuarentena todavía hoy organiza, no solamente externamente, sino también internamente. La cuarentena todavía hoy restaura. Estos periodos de aislamiento, estos periodos de distanciamiento, estos periodos de cuarentena, todavía tienen el poder y la autoridad a través de la obra maravillosa de Cristo Jesús y su santa palabra, el Espíritu Santo que mora en la tierra, aquí en cada uno de nosotros. Todavía tiene el poder y la autoridad para limpiar, para restaurar, para renovar. Déjeme decirle, amado hermano, quizás usted ha sido una de las personas que se ha expresado de manera negativa por este confinamiento. Es común escuchar las palabras "qué obstinado", "qué pereza", "qué aburrido". ¿Hasta cuándo pasará esto? Permítame, en el nombre de Cristo Jesús, decirle que también que quizás usted no ha sido de las personas más obedientes, ni ha hecho el mejor esfuerzo para obedecer en este llamado que la razón, la inteligencia y las autoridades sanitarias y de todo orden gubernamental nos están haciendo. Permítame decirle que eso es pecado delante de Dios. Proferir expresiones impropias, sobre todo para un cristiano, no es correcto. Desobedecer los protocolos, las órdenes sanitarias que las autoridades gubernamentales nos han sugerido, eso también es pecado. Pero sobre todo, amados hermanos, como en los tiempos de Noé, la tierra y la humanidad se ha desviado y no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar el llamado que Dios hace y se ha corrompido y ha prestado oídos sordos. Pero hoy, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo estamos invitados no solamente a poner oído fino y atento al llamado de Dios, sino también al llamado gubernamental de nuestras autoridades. Y es aquí donde tenemos que entender, no es fácil, hay que romper la rutina, hay que salirse de ese estado de confort rutinario al cual estábamos sometidos. Pero déjeme decirle, Dios está restaurando, Dios está limpiando, Dios está organizando. La televisión secular presenta un venado en una playa guanacasteca, aquí en Costa Rica, disfrutando de la soledad y brincando en las olas. Otro periódico trae una noticia que en algunas ciudades de la parte central de Heredia, un puma se pasea por las calles heredianas. Por allá también las redes sociales nos anuncian que en el muelle de Moín, el muelle viejo, el muelle llamado Alemán, han vuelto los manatíes. Algo Dios está restaurando. Algo maravilloso Dios está limpiando. Y que en esta hora, en este confinamiento, yo quiero invitarte a orar, ahí donde estás. Porque Dios en la obediencia glorifica
un arca que te hace flotar como en los tiempos de Noé. En la obediencia, Dios trae revelación como en los tiempos de Moisés, trae estatutos, preceptos y trae guianza y lineamientos que son de beneficio para la eternidad de tu vida. En la obediencia al aislamiento, a la cuarentena, al hablar bien, a disfrutar en familia, en el hogar, es ahí donde Dios también levanta un líder conforme el corazón de Dios. Quizás no le has encontrado el sazón y el sabor de tener el privilegio de pasar 24 horas con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. Tener la oportunidad de buscar un espacio dentro de las 24 horas para asiduamente la lectura bíblica, la intimidad y la comunión con Dios. Y Dios continúa limpiando. Y Dios continúa haciendo. Ahí donde está, te invito para que incline su rostro y en esta hora podamos orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad ahora. Que este gigante, que este Goliat, esta pandemia nos amenaza, esta pandemia que es letal, hágase tu voluntad, Señor. Pero yo he determinado obedecerte. El tiempo, mucho o poco que me quede, he determinado adorarte. He determinado tener intimidad contigo. He determinado en esta hora humillarme delante de tu presencia y pedir perdón. Porque quizás nosotros también como iglesia no hemos tenido oído fino y atento a la voz de Dios. Quizás la cotidianidad, el quehacer diario nos ha absorbido, nos ha arrastrado y hemos ido y venido como en los tiempos de Noé, casándose y dándonos en casamiento, pero no atendiendo los estatutos y preceptos que el Señor ha revelado. Quizás es tiempo de batalla, como en los tiempos de David. Quizás tú estás pensando, ¿y quién será ese David? Eres tú. Esa persona es usted. Para que sea un adorador conforme al corazón de Dios. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por este momento de arrepentimiento. Gracias por esta cuarentena, por este aislamiento y distanciamiento social. Padre, en el nombre de Jesús, a partir de este momento, quiero hacer obediencia y votos de compromiso que voy a obedecer no solamente tu palabra, sino también las leyes terrenales y gubernamentales. Que voy a cambiar el enfoque, Señor. Ya no habrá más aburrimiento, ya no habrá más obstinación, no habrá más desespero, sino que habrá paz y quietud. Y me enfocaré a disfrutar de estos días en casa, en el lugar más correcto y más exacto, en el lugar más bendito, mi hogar, mi matrimonio, mi familia. Aleluya. Gracias te damos, oh Dios. Amén. El Señor bendiga tu vida, el Señor bendiga tu hogar, el Señor bendiga tu familia. Disfrute de este aislamiento, disfrute de esta cuarentena, sométase en obediencia y verá que hay un libertador que mata gigantes todavía, que todavía limpia, que todavía tiene poder y autoridad para restaurar y puede restaurarnos más y más. No solamente tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu, sino tu hogar, tu matrimonio, tu familia y la sociedad en general. Chao, hermanos, que Dios les bendiga.